Ciertamente tiene que ser el anhelo de nuestro corazón, iglesia preciosa, que el Espíritu de Dios se derrame. Y que sobre cada persona pueda descender y cada uno pueda tener una experiencia, pero luego esa presencia permanente. Si no somos una iglesia que está carente, porque el evangelio es espiritual, no es de este mundo, viene del cielo. Y hemos estado hablando del llamamiento y el Señor nos habló, bendito su nombre, Él nos habló de que en este tiempo, en el tiempo del lugar santo, donde hemos estado hablando del llamamiento, hemos estado hablando de aprender a huir, hemos estado hablando también de quitar la lepra. Hay algo que no debemos quitar y es la obediencia. Está súper bien, mi hermano. Quisimos ponerle a este tema un nombre: zorras. Un pequeño, gran gigante enemigo de la vid. Y en esto, para tocar esta palabra, vamos a basarnos un poco en el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico. Y este médico dijo que él iba a escribir de manera ordenada las cosas ciertas que habían ocurrido en el ministerio de nuestro Señor. Entonces Lucas es un médico, es uno de los 12 apóstoles, y dijo que iba a dejar registrado las cosas ciertas que habían pasado y en el orden que habían ocurrido. Y es maravilloso poder ver cómo el Señor en su caminar se movió en el diseño. No partió en el lugar santo, 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 sino que partió en el diseño, en el atrio, en el santo y en el santísimo. Es muy ordenado ver su vida. Y es así como podemos llegar al capítulo 13 de Lucas y el verso 20, que los discipuladores en el entrenamiento lo conocen completo. Pero ¿qué pasa con este párrafo? Lucas dice: el reino de los cielos es semejante. No la salvación. Iglesia, la salvación es solo la puerta ya. El reino es semejante. Se parece a. El reino se parece a esto, porque nosotros al llegar al Señor venimos para establecer su reino en nuestras casas. Su reino, el reino de los cielos es semejante a. ¿Es semejante a qué? A una mujer. Y eso es la iglesia. Cuando usted se va a la raíz de la palabra mujer, es una mujer casada. El reino de los cielos es semejante a una mujer casada. El reino de los cielos es semejante a una iglesia. El reino de los cielos es semejante a una iglesia que escondió levadura en 3 medidas de harina. El reino de los cielos es semejante a la iglesia que escondió levadura en 3 medidas de harina. Aquí está lo ordenado del Señor en 3 medidas. Una medida es el atrio, otra medida es el lugar santo, otra medida es el lugar santísimo. ¿Hasta cuándo lo escondió? Hasta que todo hubo hervido. Porque aquí levadura no significa esa obra religiosa que hay que sacar, sino que aquí este pasaje está hablando de hervir. El reino
reino de los cielos es semejante a una iglesia que escondió levadura en 3 medidas de harina hasta que todo hubo hervido. Eso es lo que tiene que pasar en medio de nosotros. Tiene que hervir el atrio, tiene que hervir el lugar santo y tiene que hervir el lugar santísimo. Se tiene que levantar el clamor. El reino de los cielos es semejante a una iglesia que clama en el atrio, en el santo y en el santísimo, hasta que todo se llena de clamor. Y entonces se levanta el vapor. ¿Y qué hace el vapor? Forma la nube de gloria. Y esa nube hace que caiga la lluvia de Dios. Estas medidas es como Cristo en medio del diseño se mueve. ¿Y cómo se mueve Cristo en el atrio? Pastoralmente, con maestría. Es importante la medida del pastoreo, la medida de la maestría, la palabra operando en la iglesia, haciéndola hervir, haciéndola hervir. ¿Qué es para usted hervir? ¿Qué pasa cuando hierve algo? Empieza a salir un vapor, porque la obra del pastoreo va a generar en cada uno de nosotros también un proceso instructivo. La doctrina lo que trae a la vida de las personas es escribir un cambio de rumbo. Y la maestría lo que hace, la palabra misma, lo que hace es escribir, escribir, escribir. El principio de la vara de justicia está en el pastoreo. Principio de vara de justicia, pastoreo. Una persona que no tiene pastoreo no va a tomar cabeza en Cristo nunca. ¿Por qué? Porque el pastor tiene vara y tiene callado. ¿Para qué es el callado? Ven para acá. Lo agarro a la cabeza. Le agarro la cabeza. Se le tomaba la cabeza a la... Entonces la instrucción, la doctrina de Cristo, las primeras cosas van a darnos rumbo. La maestría va a escribir la palabra. Y eso va a hacer que empecemos a hervir. ¿Por qué? Porque empezamos a amar la palabra. Empezamos a amar las palabras de Dios y se genera ese hervir. Pero también en el lugar santo hay otras medidas. Escondió medidas de levadura. La medida de la profecía a servir. La medida del apostolado establece el reino en la tierra. Son medidas que hacen que la iglesia suba, suba, suba. Y empiezan a salir los caprichos y empiezan a salir las formas personales que tenemos. No, yo creo de esta manera. Yo creo que debe ser así. Enfrento un problema. ¿Cómo lo enfrento? ¿Como yo lo creo? No, Señor. Lo enfrento como lo dice el Señor. Hay medidas escondidas ahí. La medida del evangelismo, de cómo esa buena nueva nos hace subir. Entonces, en este diseño que el Señor tiene, hay un verso que luego usted puede leerlo cuando avanza en Lucas capítulo 13 y el verso 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y esto es lo difícil, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo se genera este esfuerzo? Porque nosotros inmediatamente decimos, ¿qué está diciendo algo? Esforzaos a entrar. Esforzaos por entrar. Entonces uno inmediatamente dice, ¿qué dice? ¿Tengo que poner todo de mí? Sí, eso sí. O sea, yo tengo que estar con una voluntad rendida, pero el esfuerzo tiene que ver
con la operación de fuerzas. Y por eso que orábamos de una manera. Aquí la palabra esfuerzo no es cualquier cosa. En el lugar santo operan fuerzas. Ese es el punto. No es que tengo que ponerle empeño. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que entender que en el lugar santo operan fuerzas espirituales. Y el esforzarse significa de qué manera yo entro en ese esfuerzo. Porque la Escritura dice que entre los días de Juan, a los días de la manifestación del Señor, el reino sufre y dice que todos se esfuerzan en el libro de Lucas por entrar en él. ¿Por qué esfuerzo? ¿Dónde empieza el esfuerzo? ¿Dónde comienza el esfuerzo? ¿Dónde? Los jóvenes flaquean y se cansan. Pero los que esperan tendrán. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza? El punto es que estas fuerzas te van a llevar a humillarte. Y ahí viene lo que decía Pastor Anita: clamor. No es que tienes que clamar. No, Señor. Van a venir situaciones difíciles. Nos van a tocar. Nos van a hacer flaquear. Nos van a hacer caer. Pero dice la Escritura que los que esperan al Señor. En esa situación están esperando al Señor. Y esperar al Señor no es esto, hermano. Eso no es esperar. Esperar es cuando yo estoy atento a lo de Él. En esa situación, pero mi vista, ¿dónde está? En Él. Está en Él. Ese es el que tiene nuevas fuerzas. Lo que pasa es que nosotros también hemos mal entendido la gracia. Porque es como que tú no haces nada y todos sabemos que la gracia es un regalo de Dios. Y cuando vemos que la gracia es un regalo de Dios, maravilloso, porque en el fondo Él te da lo que nosotros no merecemos. Pero eso es una parte de la gracia. Porque tiene que haber una participación mía. Porque la gracia viene sobre mí para que yo alcance lo que no puedo. En el retiro hablábamos como un ejemplo de la gracia, como cuando una persona ingiere alguna droga para correr más en una maratón. Sin la droga no tendría la misma resistencia, no alcanzaría lo que alcanza. Nosotros sin la gracia de Dios no podemos avanzar, pero eso no significa de que tomamos una posición pasiva. Hay que tomar una posición activa. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse, es decir, va a haber una oposición de fuerzas. El seguir al Señor significa entrar por esa puerta angosta y muchos que van a querer entrar y no van a poder. ¿Por qué? Porque después que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esto es súper importante, iglesia querida, porque eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en esa puerta, porque cuando estamos afuera, ¿qué pasa cuando estamos afuera? Os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y uno piensa que el llanto y el crujir de dientes es el infierno. No, el llanto y el crujir de dientes es esta hora. La gente que no está en el Señor, ¿cómo está? ¿Cuánta gente que no está en el Señor no puede dormir?
¿Cuánta gente que no está en el Señor tiene los matrimonios destruidos? Están endeudados. Buscan satisfacerse. ¿Será el lloro y el crujir de dientes? Cuando uno no se esfuerza, cuando no estamos en esa posición, cuando el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, no podemos avanzar. Y eso sin contar el final de la historia. Y esta palabra que estaba dirigida al pueblo de Dios, a Israel, dice: ¿qué va a pasar? Allí va a ser el llanto y el crujir de dientes, y vas a ver a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. A ustedes le está diciendo a Israel: vino el reino, pero ustedes no se esforzaron por entrar. El reino de los cielos es semejante a una mujer, a una iglesia. El reino de los cielos no es semejante a una nación. El reino de los cielos es semejante a una iglesia, porque cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas del reino y sean excluidos, ¿qué va a pasar entonces? Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino. Entonces ese querub que estaba establecido por las 12 tribus de Israel, ese querub glorioso que era esa obra que hacía que los enemigos huyeran, como no entraron, entonces ¿qué van a ver? Van a venir que vienen del oriente, del occidente, del norte, del sur. Un querub que es conformado por la iglesia. Sí, Señor. Ahí tú tendrías que haber dicho amén. ¿Puedes pensar que el querub de gloria se puede establecer en medio de nosotros? Sí. En medio de la iglesia, que no necesitas ser parte de una tribu, que no necesitas tener una raza. No entraron, verán Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Entonces vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y se va a establecer, ¿qué cosa? Se va a establecer la iglesia, el querub, porque se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a una esposa, a una iglesia que escondió 3 medidas de levadura en la harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gloria de Dios se establezca en medio de nosotros. Ese querub estableciéndose, esa unidad espiritual en medio de nosotros, tiene que levantarse. ¿Qué cosa? Tiene que levantarse el clamor, iglesia. Tiene que establecerse esa unidad en medio de nosotros. Tiene que llenarse de gloria el atrio, el santo y el santísimo. Las bocas se tienen que abrir. Se tiene que establecer la unidad, la comunión. Ahora sabemos que esta gloria del Señor, en donde el unigénito Hijo de Dios atrae ahora a las familias como unidad de gloria del norte, del sur, del este, del oeste, y nos agrupa en esa gloria de Él. ¿A qué fe? A la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto también tiene detractores, enemigos. Para que esto se establezca, delante declarábamos: de la tierra eres Curios, Señor. De la tierra eres Curios. O de la tierra eres Adón, Señor. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando Israel transitaba por el desierto, al Señor se le invocaba como el Dios del cielo. ¿Por qué?
qué no de la tierra? ¿Por qué no se le podía invocar como Dios de la tierra? ¿Por qué piensa usted? ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque había separación. No se le podía invocar como el Dios del cielo y de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque todavía no tomaban posesión. Y muchos murieron en el desierto. Vuestros padres murieron en el desierto. Y esto es muy fuerte, ¿sabe por qué? Porque en el desierto tiene que morir toda paternidad terrenal. Yo hago esto con mi hijo porque así se me enseñó. No lo decimos. Pero muchas veces actuamos con la identidad de otro. La formación que tenemos y que damos es la identidad de otro, no es la del cielo. Y el punto aquí tiene que ver con que el Adón es Señor, es Adón del cielo y de la tierra cuando se toma posesión. Es por eso que levantó a Josué para darles posesión. ¿Se poseía de cualquier manera? ¿Y por qué pensamos que se posee de cualquier manera? Nosotros pensamos que le vamos a dar herencia a nuestro hijo de cualquier manera. La posesión tiene que ver con dar herencia. No se hereda de cualquier manera. No se hereda de cualquier manera. Por eso es importante entrar en el diseño. No se hereda de cualquier manera. Y además, nosotros no podemos mirar esto liviano, porque no estamos hablando de un enemigo para gente que no conoce al Señor. Estamos hablando de enemigos que se levantan acá. Usted se ha puesto a pensar que cuando Isaías dice, Isaías me parece que, tú querubín protector que estabas en tal lugar hasta que se halló en ti Maldad. ¿cómo? Es que antes no la tenía. No fue creado con maldad. Y si un querubín que se paseaba en medio de las piedras de fuego se contaminó con iniquidad, ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos infalibles y que podemos enfrentar las cosas solos? Si el querubín, que su pega era protector, que tenía piedras, 10 piedras, que se movía en la adoración, la iniquidad entró. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos andar como simples? No podemos andar como simples. Hay enemigos que el Señor quiere que detectemos, porque se levantan contra su obra. No están enfocados con los que no están en el reino. Se enfocan, ¿para qué? Para oponerse a la obra de Cristo. Y uno de esos enemigos que no nos damos cuenta, y por eso mencioné la iniquidad, es las formas heredadas, los tratos. No solamente en esas cosas cuando la mamá se mete en el matrimonio de los hijos. Y cuando, mira, una cosa tan sencilla como no me gusta la nuera, no me gusta el yerno, ¿te das cuenta del daño que le haces a tus hijos? Pero parece irrelevante. No, si es relevante. Es relevante incluso que en el corazón uno tenga una mala intención con otro. Si eso ya lo hablamos.
Por eso que el reino de los cielos sea semejante a una iglesia que hierve en el atrio, que hierve en el santo y en el santísimo. Te aseguro que la gente que se mete en las vidas de sus hijos y anda por ahí haciendo cosas que no debe, no está hirviendo. El Señor entonces quiere que ardamos ahí. ¿Y cómo se arde aquí? ¿Cómo se arde aquí? ¿Cómo se arde? Muriendo. Porque el animal era quemado. Se arde, se hierve, se arde. Pedimos el fuego, ¿cierto? La primera forma de fuego, aprendamos a morir. Aprendamos a morir. Esa es la primera forma. ¿Cómo se arde acá? Revelación. La revelación te consume. ¿Y cómo se arde acá? ¿Cómo era el fuego del lugar santísimo? ¿Cómo era el fuego del lugar santísimo? Azul. Cuando tomamos cabeza en el espíritu, el fuego no viene de afuera, sale de adentro. Azul. Una conformación celestial. ¿Se da cuenta? Pero para esto hay un tiempo. Por eso Pastor Anita le estaba leyendo. Esto es un orden. Lucas trae al orden las cosas. Perfecto, está el ordenamiento del Señor. Hay que entrar por la puerta. No por la ventana, es por la puerta. Entrar en las medidas del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que la puerta se va a cerrar. ¿Qué? Si esto tiene un tiempo. Pero si el amor de Dios es eterno. Sí y no. Todas las cosas tienen un tiempo. Lo que pasa es que la gente no se dio ni cuenta cuando entró en juicio. Y empezaron a pasar puras cosas malas en la casa. Y oye, ¿por qué no está pasando esto? Porque no entendemos esto. Ayúdenos el Señor en esto, para que podamos entender cómo funcionan las cosas en el reino, cómo funcionan los asuntos del reino. Porque va a llegar un día en que se va a cerrar la puerta. ¿Qué puerta? Esto. Y vamos a ver cómo otros se dispusieron detrás de un ordenamiento de Dios, de una gloria, y esto lo van a ver desde fuera. ¿Se da cuenta? Y ahí va a haber un lloro. Allá, no, Señor, acá. Acá. En el día de la conformación del querub, ¿cierto? Y van a venir a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Y van a agruparse del norte y del sur. Y van a haber gente que van a estar fuera. Y aquí está la causa. Y aquí está la causa. En aquel mismo día, ese día en que está pasando esto, es espiritualmente en el cielo, esto pasa. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal, vete de aquí. Ahora pueden grabar, gracias. Sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. En medio de esa conformación, Herodes era idumeo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ahí es rojizo. ¿Qué es un rojizo? Alguien que funciona bajo una naturaleza caída. No redento, no redimido, no justificado, no en la sabiduría, no santificado. Rojo. Está rojo. Está rojo. Ese día, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Mire la respuesta del Señor. Id. Si a usted le ofrecieran matarlo, ¿qué haría?
Hermano, nosotros fuimos a dejar el otro día a la casa de la hermana Mali a los chicos. Y a media cuadra, vista y paciencia de nosotros, asaltaron con cuchilla a un cabro. Con cuchilla. ¿Qué haces tú si te están ofreciendo muerte? Id y decidle a aquella zorra. He aquí, uno, echo fuera demonios. 2, hago sanidad. Hoy y mañana, o sea, hoy, día 1, echo fuera. 2, limpio, sanó la casa de espíritus. Y el tercer día terminó la obra. Yo te pregunto, ante la amenaza de muerte, ¿dónde estaba enfocado el Señor? ¿Dónde tenía sus ojos? Los jóvenes flaquean y se cansan. Los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Los que están enfocados, ¿en qué nos enfocamos? Me van a matar, hay que irse. Dígale a esa zorra, lo identificó y le dice: al tercer día termino mi obra. Esto es muy interesante, hermanos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta palabra nos habla de que el Señor identificó. ¿Usted piensa que Él lo trató mal? Como que le puso un sobrenombre, el zorro. Le dice que era una zorra. ¿Lo ofendió? ¿Le puso sobrenombre? Huichipirichu le dijo zorra, zorra. No hace eso. ¿Qué identifica en él? Identifica lo animal. Lo animal. Él identifica una naturaleza animal. Eso identifica. Por eso que venimos hablando de las naturalezas, cómo operan. Porque nosotros decimos: no, si a mí no me pasa nada. Sí, Señor, sí. Lo que pasa es que no nos damos ni cuenta. No nos damos cuenta de esto. Porque estas cosas se dan cuenta cuando viene el Espíritu de Dios sobre uno. Id y decid aquella zorra. Y aquí uno, hecho fuera demonios, atrio. 2, sano, hago la curación, curo la casa. Por medio de la revelación se empieza a revelar, la casa empieza a sanarse. Y tercero, y mañana termino mi obra. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y cuando hablamos entonces de esto, uno de los enemigos del propósito o de la viña es la zorra, que parece ser una frase despectiva, pero está hablando de una realidad espiritual de oposición que se manifiesta cuando el Señor quiere establecer, ¿qué cosa? Su propósito. Ya lo tiró. El reino es semejante a una mujer que tiene 3 medidas. Ya se escuchó eso. Ya lo trazó. Y Él quiere establecer eso aquí en la tierra. Las zorras entonces son naturalezas espirituales, también llamadas chacales. En las escrituras se relacionan ¿con qué? Con la viña. ¿Qué es la viña? ¿Qué es la viña? ¿Es figura de qué? De la iglesia. La zorra, la viña, perdón, es figura de la iglesia. Entonces las escrituras están mostrando este animal, incluso cuando es pequeño, porque se va a ir en contra de la vid y en contra de la conformación de la obra de Cristo. De la comunión. Por eso que la comunión es tan... Ahora se descargó ese ahora.
Por eso es que la comunión es tan importante. La unidad del cuerpo es tan importante. Ahora, ¿quién era el rey Herodes? El rey Herodes, si nosotros nos recordamos un poquito antes, cuando el Señor nace, hay uno que se llama rey Herodes, pero ese es el rey Herodes el Grande. Es el Grande. Van los magos y le dicen que nació el rey de los judíos. Y él les dice, vayan, adórenlo y me dicen dónde está, para que yo vaya a adorarlo. Ahora piensen que las distancias no son como nosotros hoy día, que se toma un avión y usted llega en 1 hora y media. En teoría se dice que cuando los reyes, los magos llegaron a ver a Jesús, ya tenía como 3 meses de nacido. Entonces él esperó, nadie volvió, y para que nadie le quite su reino, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces nuestro Señor fue escondido en Egipto. Se muere este rey, tiene 4 hijos, y uno de estos hijos es este Herodes Antipas. En realidad tuvo más de 4 hijos, tuvo como 12 hijos y tenía Mariane 1, Mariane 2, varias esposas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, para que sepamos quién es es como el legado del papá. Es el legado del papá. El papá quiere matar al Señor, este hijo también quiere matar a Jesús. ¿Qué hizo este? Este estaba casado con una reina, con la hija de un rey, que se llama Areta IV, y la repudió. Aquí estamos hablando de lo rojizo. La repudió, no la quiso, la dejó. El rey Areta se levanta contra él, pero pierde la guerra. ¿Y qué hace este? Se casa con la esposa de su medio hermano Filipo. O sea, en el fondo se unió con su cuñada. Ya vemos en lo rojizo una perversión sexual, ¿verdad? Pero eso no es todo. Este Herodes Antipas fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Movido por qué? Porque la hija de su señora, de la que se casó ahí, le bailó tan bonito y mira, por un baile le dijo, pídeme lo que quieras. Una persona sensual, una persona que se mueve por los sentidos. Ese es una zorra. Moverte por lo que te gusta, por lo que me gusta, es una zorra. Mis relaciones pueden ser una zorra que va a atentar contra la comunión, porque únete con alguien en una intimidad profunda que no tenga la luz de Cristo y tú vas a terminar extraviado. Comienza a pasar tiempo, conquistando tiempo con personas que no tienen el mismo señorío que tú. Vas a terminar extraviado. Eso es una zorra. Hace 10 años atrás, cuando estábamos con César y la Maldicita, hicimos nuestros primeros ADN, ¿te acuerdas? Y se llamaba Seguimiento de Nuevos. Después nos cambiaron el nombre. Entonces, cuando la gente llegaba, hay gente aquí de ese ADN. Les decíamos, no más música que no sea del Señor, punto. No más películas de esto. Esto es lo que vas a escuchar, esta es la música y estos son los salmos. Y cuando decían, que hay testigos aquí, no tengo tiempo porque me tocó trabajar, así que no voy a ir al seguimiento de nuevo. Entonces orábamos para que se quedaran cesantes. No es maldad. Y hay gente que está aquí que sabe que fue así, porque lo vivió. Porque tú no le cortas la cola al perro de a poquito. Zorra. Entonces este Herodes, que hacía todas estas cosas, este Herodes Antipas, ojo que el nieto del Herodes el Grande fue el que hizo la masacre con el primer mártir, que es el apóstol Santiago. Era de esos que perseguían a la iglesia y los mataban, el nieto. La dinastía de estos de sangre en el rostro. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de la zorra? Nosotros sabemos que las zorras no se mueven en manadas, pero las que se mencionan acá, en esa región sí se mueven en manadas. Y se parecen a los chacales, tienen cuevas, y esta es la forma de operar. Mira, como hay zorra y zorra pequeña,
La zorra se va y se come los granitos maduros, uno a uno. Cuando sale el primer fruto, espera que madure, espera que crezca un poquito, espera que tome el colorcito y se va a comer la primicia. Se lo come uno a uno. Pero ¿cómo opera la zorra pequeña? La zorra pequeña no alcanza la uva. Entonces, como estas se esconden entre el follaje, lo que hace la zorra para poder comerse la uva es que se tira contra la planta y quiebra los racimos. Entonces la pequeñita, la que parece inadvertida, es más dañina que la otra, porque la otra no daña la planta, se lo come. Pero esta otra se va contra la planta, quiebra el racimo, se come la uva, y cuando no lo hace así, se empieza a comer la raíz para que se caiga la planta. Entonces cuando van a cosechar no hay planta ni hay uva. Pero ¿de dónde viene esto? Porque acuérdate que esto nos habla de una realidad espiritual. No es que Herodes literalmente fuera una zorra, es que ese mover espiritual, esa naturaleza caída opera así. ¿Qué es lo que hace? Viene de una palabra que se llama choal, que significa perforar, ahuecar. Pero mira qué extraña esta definición. Hueco en la mano. En la mano llena. ¿Cómo? Mano llena, hueco. Lo que hace esta cosa es que viene a perforar la obra de Dios sobre nuestras vidas. La mano de Dios, lo que Dios está entregando, esa zorra pequeña le hace un forado. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Al primer día, echo fuera demonios. En el segundo día, curo aquí y sigo curando acá. O sea, lo que Dios hace en nosotros, esa liberación, esa sanidad la destruye. Y es como que tú dijeras, avancé tanto, avancé y de pronto... Pero la verdad es que no es de pronto. Las pequeñas cositas, las pequeñas decisiones le abren la puerta a esta cosa y queda la escoba. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo, que hay varios casos acá. El celular de tu hijo. ¿Cómo? Si te dijera cuántos casos hay. Quítale el celular en un horario. Ya, no se lo quitaste. Listo, no se lo quitaste. ¿Qué pasó? ¿Con quién se contactó en el celular? Te estoy hablando de una realidad de esta casa. ¿Qué pasó luego? ¿A quién se unió? ¿Qué cosas hizo con el teléfono? Y esa pequeña zorra, como una instrucción: quítale el celular, porque él no tiene la capacidad de gobernar sobre esto. Tú estás abriendo la puerta a la zorra, y la zorra pequeña te va a comer la uva y la planta. Va a destruir la comunión del Señor en tu hijo, y después ni siquiera va a querer seguir al Señor. Pero si era una lesera, sí, pero esto es un mundo. Aquí hay una impartición. Y por eso te digo, ¿cuántos padres que están acá les hemos pedido? Porque muchas veces los hijos han venido a decirnos: estoy adicto a esta cosa. Los hijos. Entonces le decimos: papito, mamita, quítale el teléfono, y no se lo quitan. Y los hijos han ido a la oficina: no puedo dejar esta cosa. ¿Por qué le haces daño a tus hijos? ¿Por qué lo permites? Les hemos dicho: ocupen a sus hijos.
Cuando van a las consejerías, dale trabajo a tu hijo. Que tu hijo no esté en la casa con tiempo muerto. Involúcralo. A otros papás les hemos dicho, conversa con tus hijos. ¿Por qué no lo haces si esas son zorras pequeñas? ¿Qué hacen tus hijos en el ocio? Y entonces estábamos en un discipulado el otro día. ¿Y sabes qué sentía yo en ese discipulado? Sentía que la persona que lo daba era como el profeta que lloraba porque el Señor lo mandaba a denunciar lo que pasaba en Israel y Israel no escuchaba. Así lo sentía. Están denunciando la verdad, pero el lastre es tan grande que no se logra ver la obra de Dios. Zorra pequeña, que le des permiso a tu hija para que se vaya a alojar a la casa de la amiga que no sé quién. ¿Y qué sabes tú si en un minuto no te la tocan? Zorra pequeña. Porque se va contra el fruto. Se va contra el fruto, como la gente que salió de una droga, de un alcohol, del alcoholismo. Escoge el vaso de jugo. Porque inclusive ese vasito de vino puede ser una zorra pequeña para ti. Y puede serlo, claro que puede serlo. Entonces tú tienes que tomar el vasito de jugo, porque para ti puede ser una zorra pequeña que va a tirarse sobre la planta y va a destruir las ramas y el fruto. Zorra pequeña que te empiezas a alejar. Zorra pequeña es que no hablas lo que te pasa. Eso es zorra pequeña. Zorra pequeña es que te vayas a trabajar cuando era tu momento de ministración. Zorra pequeña es que no te programes para tus retiros porque amas más lo temporal. Porque sabes que hay un diseño del Señor en los retiros. ¿Sabes cuál es el diseño del Señor? Estaban todos apartados, unánimes, juntos. Entonces descendió el Espíritu de Dios. Eso es un diseño. Cuando la gente se aparte, se pone a buscar al Señor, eso es un diseño. ¿Cómo no te ubicas? Zorra pequeña. Zorra pequeña. ¿Qué hace? Perfora, ahueca. Entonces la obra del Señor es el primer día hecho fuera demonios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros en la primera parte hay que enseñar los rudimentos, lo básico, lo fundamental. En los ADN se tiene que enseñar los rudimentos. Doctrina de bautismo. Que la gente se sumerja en el carácter del Padre, en el carácter del Hijo y en el carácter del Espíritu Santo. Pero si el encargado de ADN no ha sido bautizado en el Espíritu, ¿a quién va a sumergir? Pero si el encargado de ADN no pasa tiempo orando antes de que parta ese ADN, ¿qué carácter del Padre va a mostrar? Lo mismo para los discipuladores. Sumergirlos al principio, sumergirlos en el carácter del Padre, en el carácter del Hijo, en el carácter del Espíritu Santo. Eso es lo básico. La iglesia en el ADN tiene que ser bombardeada de palabra. Pero la palabra te tiene que traspasar a ti primero. Sumergirlos. Es que nosotros no podemos ver esto como algo menor. Ay, si el hermanito no pudo venir. No, hay que ser firme. Estamos hablando de la eternidad de la gente. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los sumergimos al principio en la palabra, porque el ADN no es para tomar té. No te digo que no lo tomes.
Nosotros poníamos el tecito, ¿no, César? Partía la palabra y nadie tomaba té porque se tenían que meter en la palabra. Ni una mosca se movía. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que ser así. Porque estamos luchando contra una oposición en contra de la vida de las personas. ¿Para qué se tienen que sumergir en la palabra? Para que al caminar no se desvíen. Pero si al principio nosotros no le damos de ese fundamento, se nos van a desviar. Al tercer día el Señor consuma su obra. Pero la zorra destruye. El Señor al tercer día, el primer día, echa fuera demonios. Segundo día, sana la casa. Tercer día, consuma su obra. La zorra la destruye. Lo que se edificó lo bota. Estas zorras y estas zorras pequeñas las tenemos tan presentes, tan presentes. Venimos viendo y venimos hablando a nivel general, compartiéndose los discipulados de los enemigos de la casa. Y los enemigos de la casa se han aprendido a descubrir. No puedes tener vino en tu casa si hay disolución en tu familia. Pero nosotros le ponemos un poquito de vino. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Congraciarnos con quién? ¿Qué buscamos? Amar la palabra. Amar la palabra. Amar el conocimiento. Amar el entendimiento. Amarlo. ¿Sabe por qué? Porque la obra de la zorra es esconder las cosas. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante? Porque esto se va en contra de Génesis 1:11, que son principios. La zorra se va en contra de un principio. Esto es muy potente. Solo quiero decir una cosa, porque hay una responsabilidad del encargado, pero también hay una responsabilidad del que lo está tomando. Y a veces hay gente que no quiere y que quiere hacer las cosas a su manera. Si no te esfuerzas, el lloro y el crujir de dientes, porque todo lo que no se hace en el diseño del Señor pervierte la vida. Sí. Y esto está a todo nivel, hermano. Un hermano le decía a otro: oye, ¿qué le está pasando a tu discipulado? Cabros están en crisis. Cuidado. 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 ¿Usted piensa que la batalla va a ser muy fácil si somos una primera generación en el Señor? ¿O piensa que los ángeles van a venir a visitarle al tiro? No. Si nosotros no medimos las luchas que tenemos a nivel de casa, menos vamos a mirar por la posteridad. Hoy día, hermanos, la mayor cantidad de gente que tiene a sus hijos y que viene los sábados al ministerio infantil son primera generación, hermanos. Donde tú miras para atrás y hay solo ruina. Solo ruina. Pero hay algo que es importante. No es responsabilidad directa del encargado, es de los padres. Los transición, porque a veces venimos a tirarlo acá y nosotros ahí hemos visto gente limándose la uña afuera. Cero responsabilidad, cero. Cero responsabilidad. ¿Esto lo vemos en transición? Sí, hermano. Esto también está presente en el transición. El Señor no va a venir, discúlpame, sobre el Benja y la Marley para pedirle que den cuenta de los cabros. No, Señor. Va a venir con los papitos, que muchas veces se van en contra de la enseñanza. Y eso debiera dar vergüenza. Eso debiera dar vergüenza. Yo no estoy de acuerdo con lo que hablan. ¿Y por qué no se va?
y se deja de andar. Y si no está de acuerdo con lo que sea, ¿por qué no se va? Váyase. Váyase ahora. Porque lo que trae es contaminar al resto. No hablamos caprichos. Las cosas que se hablan tiene que ver con un ordenamiento que es celestial. Esto lo tenemos también en los juveniles. ¿Usted se ha preguntado cuántas luchas tuvimos para casar a los cabros del discipulado nuestro? Sí, pues es que los papitos contamos cosas bonitas nomás. Pero no nos gustaría que contáramos las cosas pencas aquí. Y le voy a decir algo. Las cosas que ha habido que detener en los cabros más grandes es porque los papás no se meten. Y el Señor tiene que levantar gente por la irresponsabilidad de los padres. Y estoy hablando en términos, esto está en todo segmento, hermano. Yo no quiero hacer alusión a esto, no estamos disparando a voleo, por favor entiéndalo. Esto está en todos los segmentos. Porque cada instancia tiene un nivel de lucha. Cada instancia tiene un nivel de lucha. Pero entiéndalo, que el responsable de los hijos es usted. Y los responsables de los padres somos nosotros. Si usted no quiere tomar el consejo del Señor, no se vaya después en contra de la iglesia cuando empiece a venir la ruina y el crujir de diente a la casa. No culpe a la casa. Póngase la mano en el corazoncito y diga: yo la embarré. ¿Sabe por qué? Porque esto atenta contra Génesis 1:11. Esta zorra atenta contra Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Qué hace la zorra? Hay gente que no crece porque tiene, perdóneme el término, la zorra en su casa. ¿Se entiende lo que digo? Una naturaleza, acciones. Las zorras son acciones. Es una obra. Entiéndalo, la zorra no es pecado en sí. Son acciones. Entienda, por favor, entienda. Es que esto, hermano, el otro día retamos a los cabros. ¿Cuántas veces le hemos dicho? ¿Tienes dominio de Facebook? Sale. ¡Sale! ¿Tienes dominio de Instagram? ¡Sale! ¡Sale de ahí! ¿No te das cuenta que eso es el mundo espiritual aquí en la tierra? Pero los papás fumamos, echamos humo. Es tan bajo el porcentaje de padres que están atalayando a los hijos. Es tan bajo el porcentaje. La zorra se mete aquí, en el proceso de crecimiento. En el proceso de crecimiento, hermanos. Proceso de crecimiento. No amamos la palabra, amamos lo temporal. Ayer estábamos con los hermanos hablando de eso. Esaú, amó lo temporal, amó su pega, lo temporal. No ama la palabra, le interesa nada. Le interesa nada que su cabro chico a la vuelta de la esquina tenga temas sexuales, tenga situaciones promiscuas, esto es lo que viene, hermanos. Esto se está escribiendo, esto está en los colegios, no nos damos cuenta de eso. Esto está en todos lados. Esto está en todos lados. Solamente un ejemplo. El otro día me llamó tanto la atención porque la chica de la Pamela le están enseñando como a enfocar algunas cosas porque se pensaba que podría haber tenido alguna cuestión de carácter, digamos, cognitivo. Y la cuestión es que se le empezaron a hacer algunos ejercicios. Y yo veo el ejercicio, miro, y en la mano derecha estaba roja. Era una mano así,
pintada, y era una mano roja, la derecha. Y la mano izquierda, ¿qué color era? Azul. Entonces yo quedé mirando la cuestión. Eso no es así. ¿Por qué están haciendo eso? No, si es así, sí. No, eso no es así. ¿Qué le están enseñando? ¿Qué le están enseñando de niños? ¿Qué metió? ¿Qué metió el ministerio? Una ideología. Ya le metió ahí la ideología. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó? Que la izquierda. No tengo nada, hermano, por favor entiéndame, porque hoy el pastor habló contra los zurdos. No, entiéndalo por favor, porque todavía no llegamos a entender cómo opera la diestra y cómo opera la siniestra en el reino. Pero esta ideología satánica, ¿qué es lo que hace? Les invierte. Te muestra que el gobierno izquierdo es azul, es celestial, y que el gobierno derecho es satánico. Una identidad cambiada. Yo dije, ¿qué pregunta eso? Preguntaron. Es que esto es por decreto ministerial. Y nosotros, ¿entiende? Atalayar, porque esto va en contra de Génesis 1:11. La zorra lo que hace es cortar el crecimiento. No hay crecimiento, la gente no crece. Y esto lo hemos visto. ¿Por qué pasa tanto tiempo y estos no crecen? ¿Qué pasa que no hay crecimiento? ¿Sabe por qué? Porque la zorra va directamente en contra del proceso de crecimiento, atacando el brote. La zorra no permite que produzca la tierra. La zorra no se mete directamente con el pecado. Sin instrucciones. Oye, si un celularcito nomás. Todas las aristas de pornografía habidas y por haber están aquí. Pero nosotros le pasamos el celular a los cabros. Y los cabros nos engrupen. Nos dicen, pero si lo tengo que ocupar en el colegio. Sale. Consíguetelo con tu compañero. Vamos, indaguemos si existen teléfonos de esos rascaladrillos viejos donde te puedas comunicar. Pero de esto hay que salir, hermano. Si no hay gobierno, hay que salir de aquí. Ya. No hay gobierno. Cantares 2:15. Amén. Bendito el Señor. Nos ayude el Señor. Amén. Porque esto va en contra del crecimiento.